Hace 54.000 años existió un grupo interesante que vivía en cuevas. Un padre y una hija junto con otros parientes cercanos. Y lo más genial es que fueron la primera familia de neandertales que conocemos. Un equipo de científicos estudió el ADN de sus dientes y huesos para aprender más sobre esa sociedad humana temprana. Y esta investigación mostró algo muy interesante, y es que probablemente vivieron en estas cuevas al mismo tiempo. Había 11 neandertales que vivían juntos en una cueva, y otros 2 en otra cueva que estaba cerca. En total eran 13, 8 adultos y 5 niños. Junto con su ADN, los científicos también encontraron sus herramientas de piedra y huesos de animales. Los neandertales son los parientes humanos antiguos más cercanos a nosotros. Su cráneo era largo y aplanado si lo comparas con el cráneo del Homo sapiens, que es más globular. También tenían este específico y prominente borde supraorbital sobre los ojos. Puedes reconocerlos fácilmente por su rostro, ya que la parte central de la cara sobresalía hacia adelante, además de tener una nariz grande y ancha. Algunos creen que su nariz era una forma de adaptación a la vida en entornos fríos y secos. Cuando el interior de la nariz es más grande, humedece y calienta mejor el aire que respiras. A diferencia de nosotros, ellos no tenían mucho mentón. Además, las marcas de rasguños en sus dientes frontales nos indican que los neandertales los utilizaban como una tercera mano cuando preparaban alimentos y trabajaban con los materiales que utilizaban. Sus cuerpos eran fuertes y musculosos, con hombros y caderas anchos. Su altura promedio era de 1,52 a 1,73 metros con un peso de 60 a 80 kilogramos. Su apariencia corpulenta con huesos cortos en los brazos y las piernas minimizaba la superficie de su piel, protegiéndolos mejor del frío. Su esperanza de vida era de unos 30 años, aunque algunos lograban vivir más. Los neandertales habitaron en regiones de las actuales Europa y Asia durante más de 350.000 años. Desaparecieron hace alrededor de 40.000 años. De esa misma época son los rastros del Homo sapiens hallados en Europa. Sus familias consistían en grupos unidos de 10 a 20 personas, mucho menos que la población de cualquier comunidad humana antigua o moderna. Se parece más al tamaño de los grupos de especies en peligro de extinción. Estos neandertales habitaban en sus cuevas dentro de pequeñas comunidades, pero no vivían aislados del resto de su especie. Dependían de los demás para sobrevivir. Cuidaban unos de otros, especialmente a aquellos que no podían cuidarse por sí mismos. Por otro lado, sus cuevas no eran tan primitivas como podríamos imaginar. Por ejemplo, tenían un hoyo cerca de las hogueras y probablemente lo usaban para calentar agua. Además, organizaban su espacio. Tenían zonas para dormir, partes de la cueva donde dejaban la basura y lugares donde hacían herramientas de piedra y preparaban su comida. Recorrían los valles de los ríos para cazar a sus presas, como bisontes, ibises, caballos y otros animales. Eran hábiles a la hora de planificar sus estrategias. Algunos estudios mostraron que estaban al tanto de los patrones de migración de los renos. Entonces, planificaban sus acciones de acuerdo al lugar a donde se podrían desplazar sus presas. Uno de los animales más grandes a los que solían cazar era el mamut lanudo. Ya lo conoces, era un pariente de los elefantes modernos cubierto de pelo con un peso de más de 5 toneladas que se extinguió hace mucho tiempo. Y los estudios mostraron que los mamuts lanudos y los neandertales compartían algunas características genéticas. No es tan sorprendente cuando lo piensas bien. Ambas especies se desarrollaron a partir de antepasados africanos antes de lograr adaptarse a los climas fríos y duros de Eurasia durante la Edad de Hielo. Por lo tanto, enfrentaron condiciones similares y se extinguieron aproximadamente al mismo tiempo. Los neandertales también utilizaban piedra para hacer herramientas, similares a las que otros humanos primitivos usaban, como raspadores y hojas hechas de escamas de piedra. Estas herramientas que los científicos encontraron en las cuevas que estudiaron fueron creadas utilizando las mismas materias primas. Eso significa que las comunidades probablemente interactuaban entre sí de alguna manera. Hasta el siglo XX, muchos pensaban que los neandertales eran muy diferentes de los humanos modernos, considerando su genética, su apariencia física y su comportamiento. Pero los descubrimientos más recientes sobre estos fósiles euroasiáticos bien conservados han demostrado que algunos eran iguales a los seres humanos actuales. Los neandertales vivieron antes y durante la última edad de hielo, en algunos de los lugares más duros en los que los humanos han vivido jamás.
Además de hacer herramientas y cazar animales, recolectaban plantas de su entorno. Comían verduras cocidas con bastante frecuencia. Su capacidad para mantenerse vivos durante decenas de miles de años durante la última edad de hielo es un buen ejemplo de cómo los humanos pueden adaptarse a casi cualquier situación. Los neandertales hicieron el primer arte rupestre que conocemos. Los científicos exploraron 3 cuevas españolas en las que vivían y todas ellas tenían pinturas negras y rojas de puntos, animales y símbolos geométricos, junto con huellas de manos y grabados. Estas pinturas se hicieron hace más de 60.000 años. Dado que los Homo sapiens llegaron a Europa 20.000 años después, podemos asumir que los neandertales eran la única especie humana en el continente en ese momento, por lo que debieron haber sido ellos quienes crearon este arte. Además, estas cuevas estaban a 700 kilómetros de distancia unas de otras, por lo que se supone que todos los neandertales las conocían, y las pinturas eran parte de su tradición. También eran grandes aficionados a la moda. Hacían sus propias joyas, algunas de ellas con garras de águilas. Los ejemplos más tempranos que se han encontrado tienen casi 130.000 años de antigüedad. También es muy probable que usaran pigmentos para camuflarse o para decorar su cuerpo. Por otro lado, los Homo sapiens no fueron la única especie que utilizó el fuego. Los investigadores analizaron más de 140 sitios de hogueras en toda Europa y se dieron cuenta de que los neandertales también utilizaron el fuego durante mucho tiempo. Los restos incluían carbón, huesos quemados y artefactos de piedra calentados. Los neandertales utilizaban el fuego para cocinar alimentos y hacer herramientas. Pegaban palos de madera a pedazos de roca con un pegamento de origen natural. Dado que quemar la corteza de los árboles de abedul era la única forma de hacer este líquido pegajoso, los neandertales debieron haber sido capaces de controlar el fuego. La mayoría de las personas imaginan que los neandertales gruñían, pero eso no es cierto. Tampoco sonaban exactamente como nosotros. Su gran pecho, su postura y la forma de su garganta hacían que tuvieran una voz que era más fuerte y aguda que la de los humanos actuales. Tal vez no tenían un vocabulario sofisticado como nosotros, pero podían usar un discurso complejo porque tenían el hueso hioides. Es este pequeño hueso que tenemos en el cuello y que soporta la raíz de nuestra lengua. Esta característica es la que nos permite hablar y cantar. Los neandertales eran más parecidos a nosotros de lo que podríamos esperar. Algunos creen que incluso construían barcos para poder navegar a través del Mediterráneo. Y no es que los neandertales hayan vivido en esta región, se hayan extinguido y luego hayan aparecido los humanos modernos. Parece que ambos grupos efectivamente se encontraron hace unos 100.000 años en la península arábiga o en el Medio Oriente. Eso ocurrió cuando los primeros grupos de humanos modernos se estaban trasladando desde África. Los científicos analizaron el ADN de una de las mujeres neandertales que vivieron hace más de 50.000 años y descubrieron que incluía genes de los humanos modernos. Algunas características que tenemos, como el color de piel y de cabello, el estado de ánimo y los patrones de sueño, están relacionados con la cantidad de luz solar que recibimos. Los neandertales vivieron en Europa y Asia durante mucho tiempo antes de que los humanos modernos llegaran allí, por lo que estaban acostumbrados a recibir menos luz solar en comparación con los que venían de África. Los neandertales tenían rasgos diferentes debido a su exposición a menos luz solar, y estos rasgos se transmitieron a su descendencia cuando tuvieron hijos con humanos modernos. En otras palabras, algunos de los rasgos que tenemos hoy están determinados por los genes de los neandertales. Por ejemplo, quienes son búhos nocturnos a menudo tienen genes neandertales. Además, alrededor del 1% de los neandertales tenían piel clara, cabello rojizo y quizás incluso pecas.